Sí, ahí dice en un momento iniciamos, ¿no? Hay un video. No sale el video, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. A ver, actualízalo. Ahí lo tengo, mira. No. En la página sí sale. ¿Sí? ¿Sale, no? ¿Pero si la tienes? Te paró tantito, pero sí. Se acaba de subir 20 personas. Ya voy a cerrarlo. No, espérate, no. Espérate porque le estoy diciendo al Hospital General, no me hagas eso, espérate. No te preocupes, tú mueve. Ahí está el correo. ¿Ya? Quien le hable, si quiere, como vamos a iniciar, le doy ahorita mi número, me manden WhatsApp, yo por WhatsApp he subido el link. Ah, bueno, sí. Para que no, como ahorita ya vamos a iniciar y para no estar Hablando. Sí. Es que no le salen las mismas cosas que la que tengo aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, doctor. Buenos días. Sí. Bien. Sí. Sí. Medición. Ok, sí, doctor. Mira. ¿Y tu bebé? Sí. 238. 85. Y El 0. ¿Tú se lo Va a ser el del sí, por favor. Este va a ser. No puede salir de este cuadro. ¿De la donde están las banderas? Y aquí te para y das. De aquí. Ok. ¿Y cómo presentamos a los? ¿Vamos a presentar a todos? Lo que pasa es que como es una iniciativa de segundo nivel, sin embargo, las 6 direcciones de la subsecretaría apoyan esta moción y son parte del equipo de trabajo.
donde esté. $55 quiere decir que están conectados en esta iniciativa de segundo nivel para la seguridad de las mujeres embarazadas. Yo soy el doctor Armando Baños Álvarez, subsecretario y subdirector de los servicios de salud en el estado de Hidalgo. Nos complace mucho el que todos ustedes nos puedan estar viendo desde esta aula, doctor Silvino, de esta aula virtual, que lleva el nombre del doctor Silvino Baños Corella, y que se inauguró en el 60 aniversario de este Colegio Médico Hidalguense. Seré muy breve, únicamente agradezco a todos que estén conectados. Estas sesiones en donde participa el ISSSTE, el IMSS, Cruz Roja, medicina privada, los diferentes centros de salud y hospitales en el estado, quiere decir que ha sido y es de suma importancia para el señor gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, este tema, en donde hoy, con mucho agrado, puedo decirles que si bien no nos enorgullece ninguna muerte materna, evidentemente, ninguna nos enorgullece, al revés. Por eso estamos aquí, para evitar una muerte materna más. Y con una que lo logremos, con este esfuerzo que está haciendo, podemos decir, misión cumplida. Entonces, hasta el día de hoy llevamos 11 muertes maternas, nos coloca por debajo de la media nacional, que también les puedo decir que es la primera vez desde hace muchos años, más de 5, 6 años tal vez, que tenemos más de 10 meses consecutivos por abajo de la muerte materna. Eso es extraordinario. Agradezco a las 6 direcciones que hoy me acompañan, que es primer nivel, segundo nivel, fortalecimiento a la atención, profesionalización, DUME y enfermería, que son las 6 direcciones que están en la subsecretaría. Les agradezco que me acompañen, no sé si los pueden ver en todos, pero están aquí en apoyo a esta iniciativa, a esta moción que se hace para que podamos llevar en este curso de 3 días que hoy la doctora Reina Villegas, que es la encargada del programa de salud materna y perinatal, que lo ha llevado durante los últimos 4 años, va a hablar de seguridad obstétrica. Mañana el doctor Víctor Baños Hernández hablará del diagnóstico y manejo de preeclampsia y eclampsia, y el viernes, prevención, diagnóstico del manejo de la hemorragia obstétrica por el doctor Jaime Molina y el doctor Jorge Rodríguez, que son las 2 que más nos pegan, platicábamos antes. Entonces, gracias, simplemente, gracias porque están conectados, gracias porque quieren aprender, gracias a esta moción y sobre todo, gracias a los que están hoy participando. Y les doy las gracias por las señoras embarazadas, que no les pueden decir a ustedes gracias, y que están hoy estudiando para protegerlas, para intentar, y vamos a hacer todo el esfuerzo para que en este proceso en donde el señor gobernador, repito, el licenciado Omar Fayad Meneses, tiene gran ímpetu y tiene un subraya que ni una muerte materna más. Gracias a todos ustedes en nombre de las mujeres embarazadas, que seguramente con todo esto vamos a salvar no más, vale, no solo una más, muchas más. Bienvenidos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
y en otras ha dejado secuelas que llegan a ser muy graves y que muchas veces nosotros no nos enteramos. Y esto genera situaciones, afectaciones, ya sea individuales, familiares y laborales, y que nos representa como sistema de salud un alto costo la recuperación de estas secuelas. Pues para comenzar, todos los que estamos involucrados en la atención de los pacientes, debemos recordar aquel principio básico que es primero no hacer daño y que desde todos los médicos, desde el juramento hipocrático, nos comprometemos a esto, ¿no? Hacer todo lo posible para asegurar que los beneficios de cualquier intervención sobrepasan los riesgos y efectos dañinos que pueda tener la atención de una paciente. Hablando de este documento publicado en el diario oficial de la Federación, las acciones esenciales para la seguridad del paciente, pues estas acciones que se encuentran en práctica y que todos los involucrados en la atención a la salud de los pacientes debemos de conocer, están enfocadas a, uno, disminuir todos esos efectos adversos que se presentan en el manejo de pacientes. Hablando de la seguridad en los pacientes en general, en México el 2% de los pacientes hospitalizados muere y el 8% padece algún daño a causa de efectos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Esto tiene que ver muchas veces con errores en la administración de medicamentos, con omisiones o con algunas otras situaciones que intervienen o interfieren en la recuperación de los pacientes. Sin embargo, se calcula que el 62% de este tipo de eventos adversos que ocurren en los pacientes hospitalizados pueden ser prevenibles y esto nos plantea un área de oportunidad para intervenir en estos efectos y mejorar en la atención. Esto está enfocado sobre todo a la calidad de la atención de los pacientes en general. El documento publicado en el diario oficial de la Federación nos plantea 8 acciones esenciales en salud, que son las siguientes. La primera es identificación del paciente, comunicación efectiva, seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas, registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas y cultura de seguridad del paciente. Solo por reforzar algunas de estas acciones que están pues muy relacionadas con la seguridad también de la paciente obstétrica, pues es la identificación del paciente. Realizar una identificación correcta de cada una de nuestras pacientes nos puede traer como consecuencia, pues, manejarla de forma más integral. Debemos de dejar de llamar a las pacientes o de identificarlas como la paciente de la cama número 6, la paciente de la habitación número 8, etcétera. Siempre debemos de hablar y referirnos a nuestras pacientes con el nombre. Nos señala el documento que es preciso siempre poner nombre completo del paciente, la edad, el sexo, número de afiliación y algunos otros datos que pueden ser relevantes durante la atención de la paciente, como son las alergias a algún medicamento. La segunda acción esencial, que también es muy, muy importante, no solo en la atención de la paciente obstétrica, sino también en el manejo de cualquier paciente que se encuentre en estado crítico, pues es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es entre el personal médico, el médico cuando da una instrucción a la enfermera en cuanto al manejo o aplicación de medicamentos, pues debemos de ser muy precisos, hablarlo claramente, indicar el nombre del medicamento, la dosis, la vía de administración. Y también la comunicación efectiva es entre médico y paciente, entre médico y familiares,
La comunicación es básica para que la paciente entienda muchas veces el riesgo que corre al no tomar ciertas medidas en cuanto al cuidado de su salud. Muchas veces decimos que orientamos a las pacientes, que les explicamos, hablando de la paciente obstétrica, siempre las estamos orientando en relación a las señales de alarma, y a veces las pacientes se saben las señales de alarma, pero no saben identificarlas en su organismo. Entonces, pues es realmente muy, muy importante que nosotros tengamos esta acción esencial muy presente en la atención de las pacientes obstétricas. La tercera acción que nos menciona el documento es la seguridad en el proceso de medicación. Y aquí pues va de la mano con lo que mencionábamos de la acción número 2 en relación a que la medicación debe de ser un proceso de completa seguridad y debe de contar con 5 puntos muy importantes, como son verificar antes de administrar un medicamento, primero, que sea el paciente correcto, que sea la hora correcta de la administración de ese medicamento, que sea el medicamento correcto el que voy a aplicar, la dosis correcta y la vía de administración correcta. Estos 5 puntos claves en relación a esta acción de seguridad es muy importante, porque cuando estamos ante una emergencia obstétrica, si la persona que está liderando la atención de la paciente no es muy claro en la instrucción sobre el medicamento que se le va a administrar a la paciente, si no vamos marcando tiempos, pues muchas veces nosotros podemos estar manejando a nuestra paciente no con el apego que debería de realizarse, y además pues no vamos a tener los resultados esperados en cuanto al manejo que se le está otorgando, ¿no? La que sigue. Las acciones 4 y 5 se refieren a seguridad de los procedimientos y va de la mano con el resto, con algunas de las acciones esenciales que ya mencionamos. Realizar el procedimiento correcto a la paciente correcta. A veces aparece como chiste, pero seguramente que si se hacen memes sobre en relación a que pasa algún paciente que le han retirado o le han amputado una extremidad que no era la afectada, o bien cuando dicen fui al dentista y me sacaron la muela que no tenía la caries, ¿no? Entonces, esto sucede porque muchas veces no verificamos realmente que sea el procedimiento primero que requiere el paciente y que sea el paciente adecuado. Entonces debemos de tener seguridad en cuanto al manejo de procedimientos. En cuanto a la acción número 5, que es reducción de las infecciones, no es nada más por estar siempre detrás del personal de salud en relación a la técnica correcta de lavado de manos, a que antes de tocar un paciente nos lavemos las manos, después de revisar un paciente nos lavemos las manos, a que antes de realizar un procedimiento debemos de lavarnos las manos, después de realizar un procedimiento, el cambio de guantes, etcétera. Bueno, todas estas acciones están enfocadas a reducir un problema que es importante y que es común en los pacientes hospitalizados, la reducción de las infecciones. Y bueno, el resto de las acciones esenciales, pues ya las veíamos inicialmente. Todas las 8 acciones están relacionadas con la atención obstétrica, y el objetivo pues es mejorar la calidad en la atención y pues fortalecer esa seguridad de todas nuestras pacientes. Vamos a hablar un poco de lo que la muerte materna implica a nivel internacional. Todos nosotros sabemos que el tema es un tema importante de agenda en todo el mundo, además de ser uno de los indicadores más contundentes de desarrollo en los países. El indicador de la razón de muerte materna que de forma continua nos evalúan es un reflejo inequívoco del acceso de las mujeres a los servicios de salud público. Reducir la mortalidad materna implica no solo mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios de atención médica y preventiva, sino también es necesario que todos nosotros reconozcamos que la salud es causa
y consecuencia de todo un entorno social, económico y cultural. Es decir, no solamente el sistema de salud es evaluado con este indicador. Todos nosotros sabemos que tenemos otras barreras como las que mencionábamos, que muchas veces nos complican la evolución favorable de una paciente obstétrica. O bien estas barreras pueden convertirse en algo aún más importante, que sean las que nos lleven a la muerte materna. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la mortalidad materna como uno de los indicadores más reveladores de inequidad en acceso a los servicios de salud y a la calidad de la atención obstétrica como un indicativo de las condiciones de salud de la población y también del desarrollo de la misma. Por eso es que este indicador lo utiliza la Organización Mundial de la Salud para evaluar los avances que tenemos como desarrollo en los países. En consecuencia, pudiéramos decir que hablar de muerte materna no solo implica hablar de que tenemos que mejorar la calidad de la atención, sino que también debemos de mejorar muchas de las condiciones en las que viven nuestras pacientes obstétricas. Vamos a recordar los conceptos para que tengamos muy claro en lo sucesivo cuando hablamos de una defunción materna, que es una muerte de una mujer que ocurre durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo. Esta muerte puede ser debida a cualquier causa relacionada o agravada con el embarazo. Cuando hablamos de una defunción tardía, hablamos de aquellas muertes maternas que ocurren en una mujer después de los 42 días del puerperio hasta un año antes de la terminación del embarazo, ¿sí? Entonces, estamos hablando que cuando nos evalúan el indicador de razón de muerte materna, todas aquellas muertes que ocurren dentro del embarazo y el parto y el puerperio, pues cuentan para nuestro indicador. Quedan fuera las muertes maternas tardías, las que ocurren después de los 42 días. Sin embargo, desde el año 2015 tenemos instrucción en todas las entidades federativas de analizar también las muertes maternas tardías. ¿Por qué? Yo a veces les digo que pues tenemos el mismo resultado. Finalmente, el daño familiar y social que ocurre ante la muerte materna genera lo mismo. Dejar a un bebé de días de nacido o bien dejar a un bebé de 3 o 4 meses de edad, pues finalmente nosotros estamos repercutiendo en el desarrollo de esa familia. Y siempre decimos que las mujeres son pilares fundamentales para el bienestar familiar. Por eso es que la razón de muerte materna se convierte en un indicador prioritario en salud. Cuando hablamos de defunción obstétrica directa, es la muerte que resulta de complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto y el puerperio, de intervenciones, de omisiones de tratamiento, de manejo incorrecto, de una cadena de acontecimientos que nos van a generar la muerte. Y una defunción obstétrica indirecta es la que resulta de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo y que no es debida a causas obstétricas directas, pero sí se ve agravada esta comorbilidad o esta patología por los eventos fisiológicos del embarazo. Bueno, ¿qué es lo que debemos recordar y qué debemos de tener presentes nosotros en relación a lo que ocurre actualmente o que ha ocurrido en los últimos años en relación a la muerte materna? Bueno, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 murieron alrededor de 303,000 mujeres en el mundo por complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
La mayor parte de estas muertes se presentó en países con bajos ingresos económicos y lo que está ahí marcado en rojo, la mayoría de estas defunciones pudieron haberse evitado. Y cuando decimos mayoría, hablamos de que por arriba del 90% de todas nuestras muertes maternas pudieron haberse evitado. Y entonces aquí es donde entra todo este término de la seguridad obstétrica y qué es lo que estamos haciendo en nuestra entidad, qué se hace en el país en relación a la seguridad de las pacientes obstétricas. La reducción de la morbilidad y la de la mortalidad materna ya comentábamos anteriormente que se ha convertido en una prioridad global y cuando nosotros comentábamos que hace apenas 3 años, en el 2015, murieron en todo el mundo 303,000 mujeres, se convierte a que todos los días 830 mujeres mueren en el mundo por alguna patología obstétrica directa. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos esta cifra, pues es un dato que sí nos impacta y nos dice que debemos de seguir trabajando en la seguridad obstétrica, ofreciendo siempre una mejor calidad en la atención de nuestras pacientes. La mortalidad materna está disminuyendo, sí, ahorita vamos a revisar algunos datos estadísticos que nos dice cómo en los últimos años hemos reducido de forma importante el indicador de la razón de muerte materna. Sin embargo, en algunos lugares, pues esta razón de muerte materna sigue siendo muy elevada. Del 88 al 98% de las muertes maternas son evitables. Es un dato que la OMS nos ha entregado en un documento publicado ya hace algún tiempo, pero que sin embargo las mismas causas de muerte materna se siguen presentando y la conclusión es que pues ninguna mujer debería de morir a causa de un embarazo o de un parto y a pesar de la reducción de un 44% de muertes maternas desde 1990 al 2015 en todo el mundo, si hablamos de ese porcentaje tan importante y lo convertimos en números, que en 1990 se presentaron 532,000 muertes maternas y para 2015 tuvimos 303,000, pues sí, es una reducción importante, sin embargo, todavía debemos de reducir aún más este indicador. La mortalidad materna en México, también hablábamos inicialmente de que este es un indicador que nos habla de la inequidad que existe. Y cuando nosotros vemos las diferencias que existen de la razón de muerte materna entre la Unión Europea, por ejemplo, que tiene una razón de muerte materna de 8 y Estados Unidos de 14 y los países de Latinoamérica Central tienen una razón de muerte materna de 67 y si hablamos a nivel mundial, ya incluyendo países que viven en extrema pobreza como países de la región africana o asiática, pues tenemos una razón de muerte materna de 221 y que va desde lugares que tienen 8 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos estimados hasta quienes tienen 70 o 80 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos estimados. Y cuando hablamos de inequidad entre regiones mundiales, pues si vamos al interior de nuestro país, también nosotros podemos ahí observar cómo entre estados tenemos una diferencia muy importante en relación a la muerte materna. Según la Dirección General de Epidemiología, la razón de mortalidad materna calculada a la semana epidemiológica número 52 del 2017 fue de 32 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados, lo que representa una reducción de 9 puntos porcentuales respecto a lo registrado a la misma fecha del año anterior. Es decir, del 2016 al 2017 nosotros como país tuvimos una reducción de 9 puntos porcentuales en el indicador de razón de muerte materna. Se presentaron en el 2017 722 defunciones,
Las principales causas de la muerte materna son la hemorragia obstétrica y la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio. Y estas causas de muerte materna son las mismas que ocurren a nivel de nuestro estado. Es decir, en el país estas dos principales causas de muerte materna pues son las patologías que mayor daño hacen a nuestras pacientes. En nuestro estado, ¿qué es lo que sucede en nuestro estado con relación a la muerte materna? Bueno, pues Hidalgo se encuentra entre los estados que presentan una razón de muerte materna mayor a la nacional, esto hasta el año 2017, que teníamos una razón de muerte de 34 con 19 muertes maternas, de las cuales el 94% fueron por causa directa. En los últimos 5 años se han tenido un total de 117 muertes maternas y ahorita vamos a revisar en una imagen cómo en el 2017 estuvimos por arriba de la razón de muerte nacional. Y entonces vemos en esta gráfica que Hidalgo tuvo 19 muertes maternas, y las que están en azul, que tuvimos 3, fueron 3 defunciones tardías, que si recordamos, ya a partir del 2015 también nosotros las estamos analizando. Y aquí en este cuadro podemos ver cómo ha estado la razón de muerte materna en los últimos años en nuestro país y cómo ha estado la razón de muerte materna de nuestro estado. Y hay un año, por ejemplo, en el 2014, donde la razón de muerte materna a nivel nacional fue de 38 y nosotros como estado tuvimos una razón de muerte materna de 65. En el 2016 tuvimos una razón de muerte materna de 41 con 23 defunciones y ya mencionamos, disminuimos 9 puntos porcentuales, disminuimos 4 defunciones. En el 2017 se presentaron 19 defunciones y aún así con esa reducción nos quedamos por arriba de la razón de muerte materna nacional. Por eso es que hace un rato comentaba el subsecretario que en este año, en el 2018, por primera vez en algunos años, llevamos meses teniendo una razón de muerte materna por debajo de la razón de muerte materna nacional. Las principales complicaciones en todo el mundo, las principales causas de muerte materna son las hemorragias graves, en su mayoría tras el parto, las infecciones generalmente también tras el parto, la hipertensión gestacional como preeclampsia y eclampsia y otras más complicaciones que también nos llevan a la muerte materna. ¿Cómo estamos actualmente en relación a la muerte materna en nuestro país? Bueno, pues vamos a revisar qué es lo que está pasando en el 2018. Es una imagen del boletín epidemiológico, no es el más actual, todavía no tenía la publicación del boletín de la semana 42, pero esta es hasta la semana 40, actualmente estamos en la semana epidemiológica número 43. En la semana 40 en nuestro país habían ocurrido 501 muertes maternas. Si pueden ver ustedes ahí, los estados que están presentando un mayor número de defunciones son Chiapas, el Estado de México y Veracruz. Y en nuestro estado, hasta esta semana 40, teníamos 10 muertes maternas. En la semana epidemiológica número 41 tuvimos una muerte materna por causa de preeclampsia severa, y en la semana epidemiológica número 42, que fue la semana pasada, tuvimos una nueva muerte materna por causa hemorrágica, así que hasta el día de hoy tenemos 12 muertes maternas oficialmente en nuestro listado nominal. Bueno, esta es una tablita solamente para que veamos que las mismas causas que ocurren a nivel mundial ocurren en nuestro país y son las mismas causas que ocurren en nuestro estado. La hemorragia obstétrica como primer lugar y segundo lugar la enfermedad hipertensiva del embarazo. La razón de muerte materna entonces en este momento, ¿cuál es?
Con base en el informe semanal de vigilancia epidemiológica de defunciones maternas de la Dirección General de Epidemiología, teníamos que hasta la semana 40 en el país llevábamos 501 defunciones con una razón de 29.5 y nuestro estado en ese momento con 10 defunciones teníamos una razón de muerte materna de 23, por debajo de la razón de muerte materna nacional. Ya con los datos actualizados, hasta el día de hoy se tienen 12 defunciones, causas hemorragia, 4 defunciones, preeclampsia, eclampsia, 4 defunciones, por sepsis 2 defunciones y por otras causas 2 defunciones. El grupo de edad que vemos en nuestro estado que está siendo el más afectado para morbilidad materna, para patologías que ponen en riesgo su embarazo, para comorbilidades que también en algún momento pueden complicar a la paciente y en este caso para la muerte materna el grupo de edad más afectado es el de 25 a 30 años de edad. Y pues con estos, aún con estas 12 defunciones, actualmente nuestra razón de muerte materna está por debajo de la razón de muerte materna nacional. Para toda esta vigilancia que realizamos y todo este seguimiento y análisis de la morbilidad y de la mortalidad materna, pues tenemos diferentes normativas, hay diferentes normas, hay muchos documentos que nos pueden apoyar para fundamentar todos los cuidados que debemos de tener en la paciente obstétrica. La normativa principal que todos nosotros debemos de conocer es que la Ley General de Salud, en su capítulo 5, que se refiere a la atención materno-infantil, desde el artículo 61 hasta el artículo 64, nos habla de los cuidados que debemos de tener en relación a la atención materno-infantil, a nuestra paciente obstétrica y también al recién nacido. En el artículo 61 nos dice que este capítulo en relación a la protección materno-infantil y a la promoción de la salud materna, que abarca el periodo que va del embarazo, parto, el posparto y puerperio, va enfocado en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto del embarazo. Por esta razón, es necesario que nosotros conozcamos que esta Ley General de Salud ha tenido algunas modificaciones y las últimas modificaciones apenas fueron recientes en el año 2017, en donde nos dice que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que también la paciente requiera. También hay un apartado en este capítulo donde nos habla de la importancia de la detección del virus del SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en las mujeres a fin de evitar la transmisión perinatal. En el artículo 61 también nos dice que toda mujer embarazada tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el capítulo 4 del título 3 de esta ley, que ya lo mencionábamos, y que toda esta atención tiene que ser con estricto apego al respeto de los derechos humanos. En el artículo 62, la ley nos dice que en los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil. Y bueno, todos nosotros sabemos que existe un comité de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y la mortalidad materna en nuestro estado, que da seguimiento a todas las muertes maternas que ocurren y también ahora reforzando un poco el seguimiento de la muerte perinatal. ¿Cuál es el objetivo? Pues es conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas pertinentes que nos lleven a mejorar la atención de las pacientes.
En el artículo 64 nos dice que la Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores sociales y privados, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, se promueve la creación de redes de apoyo a la salud materno-infantil. Y entonces nosotros hemos escuchado muchas veces que tanto en localidades alejadas como en zonas urbanas se deben de tener redes sociales que en determinado momento puedan ayudarnos a la referencia, al traslado o bien, bien más allá a la atención de una paciente obstétrica con el único objetivo de evitar una defunción. Bueno, y este artículo que también sufrió modificación ahora recientemente, los servicios de salud, a que hace referencia el artículo 34 de la presente ley, y hasta lo pusimos así como en rojo, prestarán atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de la derechohabiencia o de la afiliación o a cualquier esquema de aseguramiento. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, en el 2010, el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Sexual Reproductiva trabajaron en un convenio que se llama Convenio Interinstitucional para la atención de las emergencias obstétricas. Este convenio pues tenía o tiene como objetivo el que toda paciente obstétrica que requiriera una atención de emergencia pudiera ser atendida en el hospital que le quedara más cercano. Y esto era que así fuese una paciente que no era derechohabiente al ISSSTE, si le quedaba más cerca para la resolución de ese problema una clínica del ISSSTE, pues que la teníamos que atender. Y después, en lo sucesivo se estuvo trabajando durante los últimos años en relación a cómo podíamos fortalecer este convenio y cómo realmente llevarlo a cabo. Entonces, esto pues va de la mano con el fortalecimiento de redes de atención, y lo que era un convenio ahora se convirtió en ley, porque aquí vemos que ya en el artículo de la Ley General de Salud, en el artículo 64, nos dice que así sea que la paciente la solicite de forma directa, o que otro hospital por falta de capacidad o porque es un hospital estabilizador y no tiene la capacidad resolutiva, este hospital o una unidad de primer nivel la refiere a un hospital de mayor capacidad. Independientemente de la derechohabiencia o afiliación, nosotros debemos de resolverle el problema a la paciente. Y bueno, tenemos más documentos que nos pueden apoyar en la atención del parto, en embarazo no solo de bajo riesgo, sino también en embarazo con riesgo, como la norma oficial 007, que la última actualización fue en el 2016 y que es para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Y pues esta norma oficial nos indica todo lo que debemos de hacer en cuanto al cuidado de la paciente embarazada y en el parto y en el puerperio. Entonces hay muchas recomendaciones que ahora nos hacen, que debemos de actualizarnos y debemos de dejar de hacer muchas veces acciones que ya por norma no deberíamos de estar haciendo nuestras pacientes obstétricas, y que cuando revisamos expedientes clínicos aún nos encontramos con situaciones que realizamos y que muchas veces, en lugar de ayudarle a nuestras pacientes, pues las ponen en riesgo. Tenemos guías de práctica clínica, algunas de ellas se mencionan aquí en esta diapositiva. En cuanto a la vigilancia y manejo del parto en embarazos de bajo riesgo, en cuanto al programa de acción específico de salud materna y perinatal 2013-2018, que está alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, pues va enfocado a que todos tengamos herramientas para fundamentar todo lo que estamos realizando en la atención de la paciente obstétrica.
¿Qué otras herramientas documentales tenemos para fortalecer la seguridad de nuestras pacientes obstétricas? Pues bueno, se han publicado en los últimos años un sinfín de lineamientos técnicos que van enfocados a convertirse en herramientas de apoyo en el manejo de estas pacientes. Y así tenemos el lineamiento de triage obstétrico, código Mater y equipos de respuesta inmediata obstétrica, que más adelante vamos a hablar sobre este importante lineamiento. El lineamiento técnico de la cesárea segura, que también va enfocado a reducir el índice, el porcentaje tan elevado que tenemos de cesáreas. Lineamiento de la hemorragia del tercer trimestre, lineamiento ahora de la atención pregestacional, donde ya tanto primer nivel y segundo nivel podemos abordar diferentes acciones para nuestras pacientes en edad fértil y con el objetivo de asegurar que el momento de que decidan tener un embarazo, pues lo hagan en las mejores condiciones de salud posibles. El lineamiento técnico de diabetes y embarazo, que también ahora estamos implementando en los servicios de salud, y tenemos una infinidad de guías de práctica clínica que nos apoyan en la atención, que se convierten en herramientas para mejorar la atención, y tenemos guías de detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo, de diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico, etcétera, del manejo del hipertiroidismo durante el embarazo, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención, de inducción del trabajo de parto en el segundo nivel de atención, cuál es la manera correcta de realizar, cómo elegir a nuestras pacientes que son candidatas para una inducción de trabajo de parto y en qué momento, en qué condiciones. La guía de práctica clínica de prevención y manejo de la hemorragia posparto, prevención y diagnóstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los 3 niveles de atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención, entre otras muchas guías de práctica clínica que seguramente ahorita todos los que estén acompañándonos en esta sesión, pues dicen, ay, sí tenemos una guía de práctica clínica para esto y a lo mejor ya tiene 5 años que fue publicada y nunca la hemos leído, ¿no? Hay guías de práctica clínica exclusivas para el personal de enfermería, para los cuidados que debemos de tener en el puerperio fisiológico, en un puerperio patológico, y sin embargo, cuando tenemos una paciente puérpera, yo ayer comentaba con algunos compañeros del primer nivel de atención, ¿cuántas veces no nos llega una paciente en puerperio generalmente a qué regresa una unidad de primer nivel de atención? A vacunar a su pequeño, a realizarle un tamiz, pero pocas veces regresa realmente a decir, pues vengo para que me revisen a mí para ver cómo estoy porque tengo 8 días de puerperio. No lo hacen, ellas están más enfocadas al cuidado de su bebé. Entonces nosotros como personal de salud somos los que estamos obligados a decir, ok, cuando tuviste a tu bebé, cómo te has sentido, fue una cesárea, fue un parto, los cuidados, revisarle la herida, revisarle la fisiografía en caso de que la haya tenido, revisarle aún signos vitales. Bueno, son un sinfín de cosas que podemos realizar y que vienen plasmadas en las guías de práctica clínica que muchas veces no revisamos. Y estas guías de práctica clínica pues tienen el objetivo de ayudarnos, de convertirse en herramientas fundamentales para la atención de nuestras pacientes. ¿Qué son las guías de práctica clínica? Todos nosotros ya sabemos que son recomendaciones basadas en una revisión sistemática de evidencias
en la evaluación de riesgos y beneficios de las diferentes alternativas que tenemos. No es como una ley, sin embargo, ya alguien hizo un trabajo exhaustivo en relación a tener una recopilación de la mejor evidencia disponible que ya está documentado a nivel internacional y que entonces así elaboramos una guía de práctica clínica para el manejo de X patología, ¿no? Tenemos 375, quizás ahorita ya hay más guías de práctica clínica en el catálogo maestro. Todas están disponibles en el internet. Quiere decir que todos nosotros podemos accesar y podemos buscar y descargar una de estas guías. 62 de estas guías se refieren a intervenciones de enfermería y ayer comentábamos también, híjole, las enfermeras deberían de hacer y de saber mucho. Y sí lo saben, solamente que a veces omitimos realizar alguna acción en una de nuestras pacientes y esa omisión puede en ocasiones traer una consecuencia grave. 37 de estas guías de práctica clínica están relacionadas con la atención del embarazo, el parto y puerperio. Entonces, pues tenemos mucha información disponible que tiene evidencia científica y son recomendaciones que van a ayudar en la calidad de la atención de nuestras pacientes obstétricas. Bueno, y pues ya escuchamos en relación a lo que es la seguridad obstétrica, ya hablamos de los antecedentes que tenemos sobre los avances en la reducción de muerte materna, ya conceptualizamos a qué nos referimos cuando decimos fue una muerte materna tardía, ya todos nosotros decimos, fue una muerte que ocurrió después de los 42 días. Ok, ya nos ubicamos en la situación en la que estamos actualmente, no solo en nuestro país, sino también en nuestro estado. Y también ya sabemos ahorita que estamos trabajando mucho, sí, en todos los niveles, en todas las instituciones, se está haciendo mucho por la disminución de las muertes maternas. Y cuando escuchamos que hubo una muerte materna, pues entonces ya todos nos genera una preocupación global por la muerte que hayamos tenido, ¿no? Y el objetivo de analizarla es identificar en qué momento pudimos nosotros hacer algo más por esa paciente para evitar su muerte. Entonces vamos a hablar ahora sobre las estrategias que estamos realizando en el estado para la reducción de las muertes maternas. Y pues a nivel nacional tenemos muchísimas estrategias, muchas de ellas como Estado les hemos dado continuidad y hay algunas otras que se han implementado en nuestro Estado. ¿Y cuál es el objetivo de todas las estrategias que realizamos día con día? Pues es evitar la morbilidad materna severa y reducir las muertes maternas prevenibles. Cuando hablamos de morbilidad materna severa, tenemos que estar todos conscientes que nuestras pacientes ahora, cuando llegan a un servicio o una consulta de control prenatal, pueden traer ya muchos factores que de una u otra forma pueden afectar el adecuado desarrollo del embarazo de una paciente. Tenemos pacientes con obesidad, pacientes ya con enfermedades crónico-degenerativas de fondo como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica, y si no tenían ya una enfermedad crónica degenerativa, pues tienen ya factores para que durante su embarazo desarrollen una diabetes gestacional o una enfermedad hipertensiva que las pueda llevar a una preeclampsia con criterios de severidad o bien a una eclampsia. Entonces, todas estas estrategias lo que buscan es de una u otra forma identificar esas morbilidades, esas patologías y atenderlas de forma oportuna. Una de las estrategias que realizamos ya desde hace, pues yo creo que alrededor de unos 15 años, que desde nivel federal se ha dado la instrucción a todas las entidades de realizar vigilancia epidemiológica de la morbilidad y de la mortalidad materna. Y entonces yo recuerdo que de primera instancia nos llegaban los formatitos
para, para las patologías que en ese momento se convertían en las patologías que eran de notificación inmediata, no solo por las instituciones de salud, sino también por los médicos privados, ¿no? Y entonces se comienza a difundir que toda paciente que presentara una hemorragia obstétrica, que tuviera preeclampsia o eclampsia, sepsis, eran los 3 diagnósticos fundamentales para notificar de forma inmediata. Y los que saben de epidemiología, pues conocen que el término de notificación inmediata es inmediato, es decir, tengo a la paciente y lo notifico. Tengo hasta 24 horas para que yo pueda notificar a mi nivel superior o al nivel que corresponde en relación a la patología. Y entonces hablamos que tenemos ya alrededor de 15 años trabajando en esta situación donde desde el sistema único de vigilancia epidemiológica en el informe semanal se notifican los casos de embarazos de alto riesgo. Otra estrategia es la notificación diaria por parte de los hospitales en cuanto a morbilidad materna, y esto lo hacen vía correo electrónico, y entonces todos los días estamos revisando las pacientes que tienen en los hospitales con alguna patología de fondo, con alguna complicación o con alguna comorbilidad que pone en riesgo la vida de nuestra paciente. También se tiene un chat de directores, esto en nuestra institución, y seguramente en las regiones se han organizado chats entre instituciones como IMSS, Prospera, ISSSTE, Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria, con el objetivo de referir a alguna paciente o de notificar el caso de alguna paciente que está o que corre riesgo su vida. Existe el Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y la Mortalidad Materna y Perinatal. Tenemos un manual que ya se tienen varios años trabajando en relación a la conformación de los comités. Cada hospital, cada jurisdicción sanitaria tiene formado un comité con funciones muy específicas, ya sea a nivel jurisdiccional o a nivel hospitalario. ¿Y cuáles son las funciones específicas de ellos? Bueno, primero, que deben de estar conformados por autoridades que puedan tomar decisiones, en este caso los directores, los subdirectores jurisdiccionales, y analizar casos. Anteriormente se analizaban solamente casos de muerte materna, pero así pasaba que si un hospital o una jurisdicción no tenía afortunadamente ninguna defunción, pues entonces el comité estaba pues permanentemente inactivo. Ahora la instrucción en los últimos años es que todos los comités deben de sesionar por lo menos una vez al mes y deben de elegir casos de morbilidad materna severa para analizar. Y entonces ahora nos convertimos también en analíticos de casos de morbilidad en los que nosotros le salvamos la vida a esa paciente, y también a veces al analizarlo con esta metodología de eslabones críticos, identificamos áreas de trabajo, áreas que tenemos que fortalecer o que debimos todavía ofertarle algo más a nuestra paciente, ¿no? Otra estrategia es la implementación del lineamiento técnico del triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata, y un plan estatal de la reducción de índice de cesáreas, y a su vez pues todos los hospitales trabajan en un plan de reducción de la cesárea porque se ha convertido en un problema importante. El realizar una cesárea es incrementar riesgo en esa paciente para un embarazo subsecuente. Entonces tenemos metas muy específicas y esperemos que este año tengamos buenos resultados en cuanto a la reducción de la cesárea en nuestro estado. La implementación del lineamiento técnico de triage obstétrico, código Mater, y la formación de equipos de respuesta inmediata obstétrica. Bueno, pues este lineamiento fue publicado en el 2016, es de observancia obligatoria por todas las instituciones de salud,
y realizar triage obstétrico se convirtió en una actividad permanente en los hospitales. Realizar una conformación de equipos de respuesta inmediata obstétrica también en todos los turnos de los hospitales y enfrentar o registrar los códigos Mater que se refieren a toda aquella paciente que llega con emergencia obstétrica a los hospitales, y para estar preparados y para evaluar el funcionamiento de los equipos de respuesta inmediata, pues se llevan a cabo simulacros en los hospitales, simulacros de código Mater que nos sirven de capacitación y para fortalecer las acciones que se realizan. Entonces, inicialmente esto pues tenemos ya 2 años trabajándolo. Sin embargo, aquí en nuestro estado, desde el 2014, se comenzaron a realizar simulacros de código Mater, inicialmente en el hospital del Altiplano de Apan. Si no mal recuerdo, en junio del 2014 se realizó el primer simulacro de código Mater al que acudieron diferentes directores de otros hospitales para llevárselos como estrategia, y pues lo comenzábamos a hacer. 2 años después salió el lineamiento técnico y pues la instrucción fue apegarnos lo más que se puede a lo que nos señala el lineamiento. Lo nuevo pues era las funciones de los equipos de respuesta inmediata obstétrica. ¿Qué acciones estamos realizando en cuanto al alineamiento técnico de triage obstétrico? Pues realizar el triage obstétrico en apego al lineamiento de todas las pacientes que llegan a un servicio de urgencias, la formación y capacitación de los equipos de respuesta inmediata obstétrica y todos ustedes deben de saber que en los hospitales, en todos los turnos, con los recursos que se tengan, porque tendremos turnos que tenemos para conformar un buen equipo de respuesta inmediata, y tendremos turnos en los hospitales y en todas las instituciones, sucede lo mismo. Tendremos turnos donde nuestros equipos de respuesta inmediata se van reduciendo en cuanto al número de integrantes. Sin embargo, hay buena respuesta, hay buena actitud para enfrentar el reto de atender un código Mater en cualquier momento en el hospital, y así tenemos a las enfermeras que conocen de forma muy precisa lo que tienen que realizar en cuanto se presenta un código Mater en sus hospitales. La realización de simulacros de código Mater es un ejercicio que también lo estamos realizando este año. Hay hospitales que han realizado hasta más de 20 simulacros en lo que va del año, en diferentes turnos en los hospitales. Hay otros hospitales que han realizado 1 por mes. Habrá otros hospitales que han delegado un poco la realización de los simulacros por falta de recursos humanos. Sin embargo, todos reconocen que la actividad nos ayuda a retroalimentar al personal y nos sirve de capacitación, nos sirve para identificar necesidades que tenemos al enfrentar la atención de un código Mater, y identificamos áreas que es necesario reforzar, capacitarnos. A veces identificamos, ¿no? Pues nos falta capacitarnos en las funciones que tiene la enfermera que se ubica en el brazo izquierdo de la paciente. O a veces nos hemos encontrado con personal que, aunque tiene otras funciones como de llegar al código Mater porque es el camillero y él sabe que su función es trasladar a una paciente, siempre les pongo el ejemplo que tenemos gente con mucha disponibilidad, como en el hospital, no quisiera mencionar uno en específico, pero hay en algunos hospitales donde nos sorprende la actitud del personal. El camillero es, aparte de ser el camillero y de poner la camilla ahí cerca para tenerla disponible en cuanto se vaya a mover una paciente, también muchas veces por falta de recursos se convierte en el personal que va a hacer el registro de todos los medicamentos que se le van a administrar a la paciente. Y cuando nosotros hacemos un simulacro de código Mater y preguntamos ¿cuál es tu función? Y esa persona te dice soy el camillero, pero aparte, como no hay nadie más, yo soy el que registro en este pizarrón la dosis, el medicamento y la hora.
y la vía en la que se administra el medicamento. Y pues eso es bueno que tengamos gente capacitada y gente con esa actitud para trabajar en beneficio de la resolución de las emergencias obstétricas. Verificar el apego a las guías de práctica clínica en el manejo y tratamiento de las emergencias obstétricas. Bueno, ya mencionábamos anteriormente que tenemos mucha información disponible, en este caso de las guías de práctica clínica, para como herramienta que nos ayuda para mejorar nuestra calidad en la atención de la paciente y pues también optimizar la seguridad de la misma. Y otra estrategia que se ha implementado en nuestro estado desde diciembre del 2017 es la incorporación de nuestro estado al movimiento internacional de Patient Safety Movement, que tiene un objetivo primordial de 0 muertes prevenibles en el 2020. Y pues este es un movimiento por la seguridad del paciente. Es generar una cultura de seguridad, y en este movimiento estamos involucrados la Secretaría de Salud con los 16 hospitales para una acción muy específica, que es la de la optimización obstétrica. Tenemos la acción 11, que está enfocada específicamente a la seguridad de las pacientes obstétricas. ¿Qué es lo que este movimiento nos ha señalado y por qué a nivel internacional este movimiento en muchos países está logrando grandes resultados en relación a disminuir las muertes prevenibles? Bueno, implementar soluciones reales de seguridad para el paciente, son llamadas apps por sus siglas en inglés, desarrolladas en colaboración con grupos de trabajo de los sectores involucrados. Se deben implementar planes de acción bien documentados e innovadores que se desarrollaron al interior de nuestro estado. Estamos participando con 3 apps, una en relación a la cultura de seguridad, la segunda que es la optimización de la seguridad obstétrica y una relacionada con la salud mental. Debemos de tener indicadores clave que nos permitan medir el éxito de nuestra incorporación a este movimiento por la seguridad de los pacientes. ¿Qué se realizó para la incorporación de nuestro estado al movimiento internacional? Pues primeramente capacitaciones regionales dirigidas al personal de los hospitales. Inicialmente hemos trabajado este primer semestre del 2018 con el personal de segundo nivel de atención de las unidades médicas especializadas, las UNEMES, y actualmente ya desde hace unas semanas estamos comenzando a compartir las acciones en seguridad obstétrica con personal del primer nivel de atención, y estas son imágenes de algunas de las capacitaciones regionales que se han llevado a cabo. ¿Cuáles son las acciones que realizamos con este movimiento? Bueno, pues ya hablábamos que existe un lineamiento de atención pregestacional. Estamos reforzando las acciones que se deben de realizar anteriormente, enfocándolo a lo que corresponde al segundo nivel de atención, y ahora involucrando al primer nivel de atención en cuanto a las acciones que podemos realizar en atención pregestacional. Eficientar la atención con el enfoque de riesgo. A veces nos encontramos, cuando analizamos algún caso de muerte materna, con que la paciente acudió hasta 10, 11 consultas de control prenatal y en ningún momento nosotros identificamos algún factor de riesgo. Entonces, ahora el enfoque del control prenatal tiene que ser con enfoque de riesgo, ¿sí? Ya tenemos que estar otorgando una consulta de control prenatal buscando intencionadamente algún factor que nos ponga en alerta para el cuidado de esa paciente obstétrica. La sistematización del triage obstétrico y código Mater y equipos de respuesta inmediata obstétrica, como les comentaba ya hace unas semanas, estamos trabajando también ahora con el primer nivel de atención para que también ellos se
se unan a la implementación de simulacros de código Mater en las unidades de primer nivel que no están exentas y que lo hemos visto en los análisis de los casos de muerte materna, no están exentas de que en cualquier momento les llega una paciente en código Mater con una emergencia obstétrica y que muchas veces nos convertimos en demora en la atención o retrasamos la atención oportuna de esa paciente. Fortalecimiento de la planificación familiar y el apeo. Ustedes saben ya que en estos últimos años se han tenido avances muy importantes en el porcentaje de apego de los hospitales y pues eso nos va a generar que estemos avanzando en la prevención de muerte materna. Siempre decimos, si no hay embarazo no hay muerte materna y efectivamente así es. Entre más pacientes adopten un método anticonceptivo, pues nosotros tenemos más tiempo, más oportunidad de analizar las condiciones de esa paciente para tener un embarazo. O bien cuando tenemos pacientes obstétricas que ya se nos complicaron, que tienen infinidad de factores de riesgo y que salen con un método definitivo de planificación familiar, pues bueno, eso está excelente cuando lo relacionamos con la mortalidad materna. Eficientar el sistema de referencia y contrarreferencia es básico, es fundamental que las trabajadoras sociales de tanto del primer nivel como del segundo nivel de atención estén involucradas en todo esto de la vigilancia de las pacientes obstétricas, darle seguimiento a la paciente que yo envié por alguna complicación. Yo, primer nivel, identifiqué una serie de factores de riesgo en la paciente y la envío a un segundo nivel, pues entonces debemos de darle seguimiento. ¿Llegó al hospital? ¿No llegó al hospital? ¿Sí llegó? ¿Qué fue lo que indicaron? ¿Cuál es el plan con esa paciente? ¿Cómo le vamos a llevar su seguimiento coordinado en relación al control prenatal entre instituciones o entre primer nivel y segundo nivel? Y pues bueno, lo que ya mencionábamos, es necesaria, este movimiento también tiene como pilar la actualización médica continua y todo enfocado a las guías de práctica clínica que ya mencionamos son una herramienta útil para la mejora de la atención de las pacientes. Bueno, esas son las acciones que se trabajan en esa estrategia que más adelante vamos a ver un video que está relacionado a este movimiento. Otra estrategia ahora en el Estado, que apenas se está iniciando el trabajo con este modelo, es un modelo de atención continuo de la mujer y del recién nacido, todo esto focalizado a la atención primaria a la salud. Es un modelo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, por la OMS. El documento fue elaborado por el Centro Latinoamericano de Perinatología, se le llama como documento del CLAP, es una publicación científica y este modelo de continuo de la atención de la mujer y el recién nacido, pero que también enfoca o señala como prioridad la prevención de la morbimortalidad materna y neonatal, implica capacitar al personal operativo y está enfocado a que nosotros retomemos la atención primaria a la salud, reforcemos a todo aquel personal que se convierte en el primer contacto de una paciente embarazada, llámese en nivel privado o institucional, y está alineado a programas de acción en salud materna estratégicos y vigentes, y en este caso se basa en la capacitación y la coordinación con diferentes instancias para que están involucradas en la atención de la mujer y del recién nacido. Este modelo de continuo de atención de la mujer y del recién nacido nos dice que el proceso llamado continuo de atención o continuo de cuidados implica el uso racional y apropiado de las nuevas y mejores evidencias disponibles hasta el momento, puestas al servicio de los individuos y comunidades durante las etapas del ciclo vital. Y yo ahora que estamos participando, dando a conocer este modelo de atención al personal de primer nivel de atención, les comento que
pues es algo que siempre se nos ha dicho de trabajar de forma continua con las pacientes. Y anteriormente hablábamos de la atención por etapas de vida y nos daban así como las preguntas clave o los puntos clave que teníamos que revisar en los pacientes determinados, de determinada edad, de si ya fuera niño, niña, mujer, hombre, adulto. Teníamos ahora sí que factores muy importantes que nosotros teníamos que realizar o acciones muy importantes que teníamos que realizar con esos pacientes. Pues este modelo va enfocado un poco un mucho a esa situación, a darle un continuo de atención y que desde que vemos a la mujer, a la niña, al adolescente, nosotros estemos pensando que es una oportunidad que tenemos para orientarla, para capacitarla y para realizar acciones de promoción relacionadas a su salud. Esto se ve graficado con esta diapositiva, donde nos dice que desde la parte, este modelo también señala de forma muy prioritaria trabajar en la atención pregestacional, crear esa cultura de que yo mujer tengo 25 años, 28 años, 30 años y deseo un embarazo. Y pues que entonces fomentemos que esa paciente acuda a una consulta de atención pregestacional. La segunda etapa es el control prenatal con enfoque de riesgo. Si se dan cuenta, ya no es hablar solamente con que pues tengamos a todas nuestras pacientes en control prenatal. Antes, hace muchos años, todavía era común que una paciente obstétrica nos llegara justo en el momento de atención de parto y previo a ello jamás había demandado una consulta de atención prenatal. Ahora no, ahora después fuimos avanzando, nuestras pacientes ya demandaban una atención prenatal ya en el tercer trimestre, porque ya se iba a acercando la fecha probable de parto y entonces ya tenían que decidir en dónde iban a atenderse. Y entonces empezamos a trabajar en que era demasiado tarde cuando las veíamos, ¿no? Y ahora hemos avanzado, ahora tenemos un buen porcentaje de pacientes que detectamos embarazadas en el primer trimestre del embarazo y ahora el reto es mayor, ahora tenemos que identificar a todas aquellas mujeres que desean un embarazo y entonces las tenemos que empezar a atender antes de que se embaracen y con diferentes acciones que se pueden realizar con la finalidad de que el embarazo se tenga en las mejores condiciones posibles. Después sigue el momento de la atención del evento obstétrico, llámese parto, cesárea, y de la atención del recién nacido. Viene otro punto que es el de la atención de las emergencias obstétricas, la atención del puerperio y también nos habla de anticoncepción. Si se dan cuenta, este modelo de continuo de la atención tiene acciones muy parecidas a las que nosotros elegimos para trabajar con el Movimiento Internacional por la Seguridad del Paciente. Bueno, son algunas imágenes en relación a lo que también fortalece este modelo de atención, de continuo en la atención, y algunas imágenes que tenemos aquí en las siguientes diapositivas, que son imágenes de las actividades que realizan algunos de los hospitales para los simulacros, para la detección oportuna de comorbilidad de la paciente. Y bueno, hablábamos también en relación a un plan que se tiene para la reducción de cesáreas. En los últimos años se ha visto un incremento muy importante de la realización de la cesárea y cuando revisamos nosotros expedientes nos encontramos que no hay muchas veces o no está plasmado, por lo menos en el expediente, que haya una indicación precisa para la realización de una cesárea. ¿Qué nos conlleva realizar cesáreas? En algún momento algunos ginecobstetras han comentado que pues ahora estamos enfrentando esas consecuencias de
realizarles cesáreas a muchas pacientes que no lo requerían. ¿Por qué? Porque una causa de muerte materna que está repuntando, que es la hemorragia obstétrica, pues muchas veces se debe a que tenemos pacientes que ya tienen mayor factores de riesgo, como es el antecedente de una cesárea. Y nos preguntamos, a veces queremos realizar más intervenciones en pacientes que no lo necesitan, generamos más costo no solamente a la paciente, sino también al sistema de salud, y que finalmente, ¿cuál es el beneficio? Si estamos gastando más y si estamos agregándole riesgo a nuestras pacientes, pues no tenemos ningún riesgo. Nosotros, como personal de salud, a veces consensamos entre los que estemos reunidos en alguna situación, y de las que somos mujeres y somos mamás, nos hacen la pregunta: ¿cuántas de ustedes ya son mamás? No, pues tantas. ¿Cuántas de ustedes tuvieron un parto normal y no una cesárea? Y pues yo creo que si evalúan a personal de salud, somos los que más demandamos una atención de cesárea. ¿Por qué? Porque ya de entrada programamos la cesárea, decimos, no, yo no quiero trabajo de parto porque nos da temor, pero ese temor no está fundamentado, muchas veces es por falta de orientación y consejería e información sobre los riesgos que tiene una cesárea. ¿La cesárea es buena? Sí. Siempre y cuando esté indicada. Hay indicaciones muy precisas para la realización de una cesárea. Y pues bueno, nuestro país es uno de los países con más cesáreas en el mundo. Actualmente, bueno, esta cifra que nos da la OMS es de una publicación del 2014, donde en ese momento es del 2015, pero la estadística es del 2014, donde teníamos un 48.7% de índice de cesárea. Es decir, que 1 de cada 2 nacimientos en nuestro país es por cesárea. ¿Y qué es lo que nos dice la OMS con base a evidencias científicas? ¿Cuál es lo recomendado? ¿Cuál es el porcentaje ideal de cesáreas en un país? Pues del 10 al 15%. Entonces estamos sobrepasados en esto. El límite máximo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es tener un 20% de cesáreas. Y pues bueno, para eso se está trabajando. Es importante mencionar que en el sector privado se llega a tener en ocasiones más del 85% de cesáreas de todos los nacimientos. Entonces, aquí para este año era el 82% de cesáreas de todos los nacimientos que ocurrían en el nivel privado, es decir, 8 de 10 mujeres que demandaban la atención de su parto en un hospital privado o en un consultorio privado terminaban en cesárea. 8 de 10, pues una cifra importante. ¿Y qué es lo que estamos trabajando ahora? Bueno, hay, en coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública, se identificaron los hospitales de nuestra institución, hablándose de la Secretaría de Salud, los hospitales con un mayor índice de cesárea y que aparte pues son los hospitales que atienden un mayor número de pacientes obstétricas, y estamos enfocándonos a metas muy precisas en la realización de análisis de forma mensual de todas las cesáreas que se realizan en estos hospitales. Y así tenemos que cada uno de los hospitales analizó lo que estaba sucediendo en su hospital, por qué tenían ese índice de cesárea, y algunos de ellos hicieron trabajos extraordinarios en relación a ver un panorama de lo que estaba sucediendo en su hospital, y con base a lo que ellos identificaron se implementó su plan de mejora para la reducción de cesárea. Actualmente tenemos al hospital de Tula, al hospital de Actopan, Ixmiquilpan, Apan, el Hospital General de Pachuca y el hospital obstétrico, que están trabajando en este plan de reducción de cesárea. No quiere decir que el resto de los hospitales no lo estén haciendo. Año con año realizan un plan para la reducción de cesárea, pero quienes están analizando de forma específica cada cesárea que se realiza al interior de su hospital, identificando qué médico la realizó, revisando el expediente, revisando si por criterios de Robson, que es lo que estamos trabajando en los hospitales, clasificar si esa cesárea estaba indicada o no indicada. Bueno, es un análisis
extraordinario que están realizando los ginecobstetras de los hospitales y están tomando acciones. En algunos hospitales es difícil la reducción de las cesáreas porque por la falta de recursos en ocasiones en el siguiente turno me orilla a que yo no dejo a esta paciente en inductoconducción o porque se puede distociar y en el siguiente turno no tengo un ginecobstetra, no tengo un anestesiólogo y a lo mejor mañana la voy a tener que operar de urgencia o ya con algún sufrimiento fetal agudo. Bueno, pues eso también es una barrera que tenemos, sin embargo se está avanzando, se está trabajando para disminuir la cesárea y esperemos que este año, al término del año y que se haga una revisión, un análisis, pues tengamos mejores resultados. Y con esta estrategia me parece que terminamos en relación a lo que se está trabajando en cuanto a estrategias que están enfocadas para la reducción de la morbimortalidad materna. Si bien el objetivo principal es evitar muertes maternas, nosotros debemos de enfocar todas nuestras acciones a que ya veíamos en algunas partes es importante, es fundamental que identifiquemos los riesgos de las pacientes con comorbilidad, las pacientes con alguna complicación, que se identifiquen oportunamente, que se refieran a hospitales donde van a recibir la atención que se requiere y darle seguimiento a esas pacientes es fundamental. No quiere decir que el hecho de que yo identifique una paciente que tiene riesgo y la voy a mandar a otro lado, pues yo ya me desatiendo de ella, ¿no? Porque finalmente el objetivo es que llevemos seguimiento continuo, primer nivel y segundo nivel, y que estemos verificando que esa paciente efectivamente esté siguiendo las instrucciones que se le da tanto del especialista o que le dan los médicos de primer nivel. ¿Qué más podemos hacer? Primero, yo creo que es fundamental que todos nosotros revisemos la normativa que tenemos. Todos debemos de conocer qué es lo que ya está por ley que debemos de hacer por las pacientes obstétricas y cómo podemos contribuir a la atención oportuna de las mismas. Segundo, que tenemos mucha bibliografía que nos complementa para la atención, que se convierten en herramientas fundamentales para atender a nuestras pacientes. Cuando nosotros analizamos un caso de muerte materna y vemos que fue una cascada de situaciones desafortunadas, porque fue en un lugar lejano, porque llega su primer contacto, es personal que no está capacitado, que no implementa el manejo adecuado, que no tiene muchas veces el recurso en ese momento y que no hacemos mucho por esa paciente y que llega a un segundo lugar y también ahí suceden una serie de casos de omisiones, de retrasos, etcétera, y que finalmente tuvimos la muerte materna y analizamos y vemos que tuvimos muchas, pero muchas oportunidades en las cuales nosotros pudimos evitar la muerte de esa paciente, pues entonces la sensación que tenemos es muy diferente a cuando analizamos un caso de muerte materna, y siempre les digo eso a mis compañeros, cuando ustedes hacen lo que tenían que hacer con la paciente y lo hicieron bien, y aún así la paciente pues murió, pues ni modo, en ocasiones así va a pasar. Pero cuando analizamos un caso de muerte materna y encontramos con que ya había venido, que no le hicimos esto, que me faltó revisarle tal, que la mandé y no di seguimiento si sí se iba al hospital o no, si la envié y le dije que se fuera urgentemente y no llamé al hospital para preguntar si llegó mi paciente y nos desatendemos, entonces nos quedamos con esa sensación de que fallamos. No el personal que estuvo en contacto con la paciente, fallamos todos como sistema de salud. Y el trabajo que tenemos que hacer es un reto importante, pero también debemos de reconocer que estamos trabajando y que estamos reduciendo
el número de muertes maternas. Y yo a veces les digo, cuando pensamos en las consecuencias de una muerte materna y cuando leemos solamente ahí en papel que era una mujer joven de 23 años de edad y que deja en casa a 3 pequeños menores de 5 años de edad, entonces es cuando nos impacta el dato y decimos, híjole, pues le cambiamos la vida a 3 pequeños, porque no sabemos a partir de la ausencia de su mamá qué va a ser de esos pequeños, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que debemos siempre de ver más allá, cuando se analizan los casos, también a veces hay quienes nos traen una imagen de la paciente y nos dicen era una paciente muy aplicada, acudía a todas sus consultas, iba a sus cursos de capacitación, estaba en el club del embarazo y esa paciente se preocupó por su salud y lo hizo todo bien y aún así se nos murió. Y cuando analizamos y vemos que era una causa prevenible, que era una causa que debíamos evitar, que era una muerte que pudimos haber evitado, que era una vida que podíamos salvar, entonces nos quedamos un tanto desalentados. Entonces debemos reconocer el trabajo que hacemos, sí, y también debemos nosotros todos, llámese médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, primer nivel, médicos privados de primer contacto, nivel hospitalario, segundo nivel de atención, pues que todos aún tenemos trabajo que hacer y es como a veces decimos, es un plus extra que tenemos que dar. No, no es algo extra, es algo que ya está